damos gracias al Señor por permitirnos este espacio en donde usted nos puede brindar esta entrevista, en donde personalmente he podido seguir su ministerio y observar cómo es que Dios ha venido usándolo de muchas maneras y Dios glorificándose ante la gente. Y quisiéramos conocer nosotros acerca de ello, de ese tipo de la relación que uno debe establecer con el Señor. Sabemos que esto no es de la noche a la mañana, pero antes quisiéramos poder conocer detalladamente el principio de todo. ¿Cómo es que usted conoció al Señor y posteriormente los procesos por los cuales Dios tuvo que dárselos, permitir que usted pase por todo ese proceso para que de esta manera pueda cumplirse el llamado que el Señor tenía para su vida y su familia? Bien, hermanita Yossi, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y hoy estamos aquí para que puedan conocer usted y las personas, los audientes puedan conocer cómo es que Dios me hace un llamado, en qué circunstancia estaba yo. Pues bien, miren, nosotros venimos de una iglesia cristiana de muy pequeños. Nosotros congregamos en la iglesia, nuestros padres se convirtieron de jóvenes. Nosotros somos 5 hermanos y todos caminábamos siempre llevados a la casa de Dios, en la congregación donde estábamos, en la iglesia de Dios de la profecía. Ahí congregábamos todos nosotros y íbamos a la escuela dominicales. Ya a una edad de la juventud, más o menos, cuando estaba en la edad de la pubertad, las influencias, los malos amigos, y a veces no tener una buena estabilidad, una buena formación a través de la palabra, a veces uno deambula, uno flaquea. Y ese fue mi caso, ¿no? Me aparté del Señor joven, pero ya uno vive una vida muy suelta, muy sin Dios, ¿no? Sin control de nadie. Decidí viajar, vivir solo, con la idea, con el deseo de querer surgir, poder progresar. En ese trayecto de esos años mi vida fue empeorando. Tuve bastantes problemas de alcohol. A la hora que me despertaba yo quería licor. Y conmigo se sumó pues el consumo del cigarrillo, del tabaco. Empezaba a fumar constantemente, continuamente. Y se empeoró mi situación cuando caí mal de salud, y donde me hicieron un montón de análisis, hermana Yossi. Y figúrate, pero que yo era un muchacho deportista, siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado levantar pesas y hacer ese tipo de ejercicios, me ha gustado la competencia. Y un tiempo yo empecé a caer mal, empecé a adelgazar, empecé a botar sangre y cosas, síntomas así. Cuando yo me saco los análisis, el doctor, pues después de una exhaustiva análisis que me habían sacado, el doctor detecta que yo estaba contagiado con el VIH. Yo creo que nadie, hermana Yossi, sobre el planeta Tierra desearía escuchar esa noticia, o sea, al menos que tú seas la persona que haya sido afectado. Y lastimosamente así fue. No sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Y yo recuerdo pues deambular por todas las calles, por la ciudad, allá en Lima, deambulando y sin rumbo, sin saber qué hacer. Llego a mi cuarto, estando solo, yo recordaba que empecé a recordar, venía a mi mente los recuerdos cuando yo congregaba de muy niño en las escuelas dominicales. Y ahí recién yo pensé que hay un Dios. Figúrate que yo sí creía en Dios, pero el transcurrir los años, ahora entiendo, la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y a la verdad, pues ahí yo recordé que yo me había alejado de Dios tremendamente. Pisé fondo, pisé fuerte, y en ese momento yo caí al suelo de rodillas en mi cuarto. Le pedí a Dios perdón por todo lo que yo había hecho, las cosas que había cometido, joven, con fuerza, inexperto. Y ahí le pido a Dios perdón, hermana Yossi. Le
dije, Señor, perdóname, yo sé que me voy a morir, pero tú tienes la facultad como para poder sanarme. Yo le pedí a Dios con todo mi corazón, empecé a tener oraciones sinceras entonces, y le dije, Señor, si tú me sanas, a donde tú me lleves, yo te predico. Una de las oraciones que hice hoy, con toda mi alma, con todo mi desespero, la situación en la que estaba pasando. Mira, figúrate que yo había adelgazado en pocos meses más de 20 kilos, rápido, tremendamente, y donde Dios escuchó mi oración. Lo maravilloso es que cuando yo voy al médico, entonces el médico me dice, ¿sabes qué? Yo, Roberto, no sé qué ha pasado. Usted no tiene absolutamente nada. Entonces yo grité de alegría, creí en ese momento que el Dios, la cual yo visitaba en las iglesias de muy niño, que me llevaban mis padres, es el Dios verdadero, el Dios real. Y entonces empieza mi vida a retomar en las cosas del Señor. Figúrate que yo empecé a ser ministrado, a recibir mis primeras clases, por así decir, a través de la televisión. Por eso es que yo bendigo también a la televisión, a hoy en día a las redes sociales, donde se puede llegar el mensaje de salvación. Es por ello que no me he hecho ajeno, hermana Josie, a esta entrevista a la cual usted me está haciendo. Entonces empecé así, empecé a buscar, el Señor me quitó el alcohol, me quitó la adicción al tabaco, me sanó. Entonces, ¿cómo no venir a Dios? ¿Cómo no predicar de Dios? Y bueno, hermana Josie, eso y muchas cosas más, pero las que más resaltan, al menos fueron esas. Creo que soy un milagro de Dios. Soy un milagro de Dios aquí en la tierra. Por eso que yo le digo a todo el mundo que al Dios que servimos es un Dios de milagros. Amén. Y después de haber tenido ese encuentro con Dios, de poder conocerlo, el poder aceptarlo como el Señor y Salvador de su vida, y verdad, ver cómo el Señor viene glorificándose desde ya a través de quitarle esa enfermedad. Pero quisiéramos saber y conocer también cuáles fueron los procesos que Dios permitió para que de esta manera usted vaya puliéndose, por así decirlo, y cumplir el llamado. Uy, hermana, mira, son muchos los procesos de Dios. Figúrate que yo no tenía en ningún momento, no se me pasaba por la mente ser un pastor. No tenía. Solamente mi devoción, mi pasión, mi entrega a Dios. Yo dije, bueno, al mundo yo no vuelvo porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y la verdad que cuando yo vine al Evangelio, vine con todo. No de esos cristianos a medias. No. Yo vine con todo, convencido, creyendo que Dios es la única solución. Y así vine a Dios con todo mi amor. Y bueno, vine con mi familia, ¿no? Y en la cual yo tenía un trabajo estable, tenía un negocio propio, tenía tienda. Y aparte tenía otros negocios también en la cual yo hacía. Mi esposa también trabajaba en una empresa como administradora y el brazo derecho del gerente, ¿no? De la empresa y bueno, nunca nos faltaba dinero. Entonces cuando empezamos a buscar a Dios, figúrate que muchas puertas se empezaron a cerrar, muchísimas puertas. Yo me preguntaba, Señor, ¿qué está pasando? Si mi único deseo es servirte, es amarte, es tener para poder bendecir a la gente necesitada, que son uno de los primeros pasos que debe ser todo cristiano, ¿no? Hablar de Dios, pero también tienes que ayudarlo. Y bueno, a la verdad, hermana, yo sí fui muy procesado por este lado, en una situación tan penosa, tan triste, que se me era dificultoso poder obtener dinero y tenerlo dinero de una manera muy digna. Porque antes, hermana, yo sí, no te dije, lastimosamente yo ganaba dinero en 2, 3 horas, pero de una mala manera. En ese entonces nosotros estaba lastimosamente en una banda donde extorsionábamos, donde estafábamos. Eso no se lo dije, ¿verdad? Y fue muy penoso. Y venir a Dios hoy por hoy, venir a Dios donde poder trabajar honrosamente. Y vi que sí, empecé al comienzo, pero el proceso de Dios fue muy duro. Yo recuerdo en una oportunidad, hermana, en un tiempo donde yo sobrevivía con $1.50, o como que le llamamos aquí en Perú, con 5 o 6 soles. Y wow, ¿quién sobrevive con 6 soles en estos tiempos al menos? Digo, en el tiempo de aquellos, ¿no? ¿Quién sobrevive con 6 soles? Mi esposa Marta, ¿no? La cual amo mucho,
estaba recién, había dado luz a mi segundo hijo, mi Caleb, ya tenía mi Stephanie y ya estaba mi Caleb. ¿Cómo poder sobrevivir con 6 soles? Yo recuerdo en una oportunidad mi esposa cocinar, ¿no? Y llamándome, diciéndome, Roberto, se acabó el gas. Uy, para mí era una locura. Era una locura poder, si con la justa todo el día trabajé para ganar esos 6 soles, imagínate que el gas estaba en ese entonces algo como de 30 soles por lo menos. Y yo, ¿de dónde saco? Yo recuerdo entrar en la cocina con impotencia, ¿no? Poder decir, ¿y ahora qué hago? Pero me acordé que el Dios que yo había aceptado es el Dios que hace milagros. Entonces, hermana Josie, yo con toda mi fe, con toda mi amor a Dios, entonces yo dije, Señor, yo quiero ver tu poder hoy. Muéstrame que tú estás conmigo. Muéstrame, Señor, quiero ver y testificar de la gente que tú eres el Dios que hace maravillas. El Dios de la Biblia, el Dios. De momento, hermana Josie, yo recuerdo poner mis manos en el gas, ahí en el balón vacío, y empecé yo a orar, Señor, te doy gracias. Yo quiero ver tu milagro. Una de las oraciones tan profundas, podría decir, ¿no? Hoy en día para nosotros es algo normal ya, y poder orar, y de momento pues sentí que algo descendió de mi cabeza, mis brazos, y yo con toda la fe llamé a mi esposa Marta, le digo, Marta, ven, prende la cocina, y ella pues, le dije, yo ya oré al Señor, tranquila, vamos con fe. Donde prendió la cocina y esa llama se prendió, y donde mi esposa pudo cocinar tranquilamente por una proximidad de 4 o 5 meses sin haberse acabado de ese gas. Yo creo que esas oraciones deberíamos hacer, creo que todo, para evitarnos dando problemas, ¿no? Amén. Y yo recuerdo en otra oportunidad también tuve que llegar al extremo de poder taxiar, ¿no? Algo que no había hecho nunca, y en esas motos, ¿no? Poder taxiar, y recuerdo no tener ni siquiera gasolina. Yo le dije, yo recordé en esa oportunidad que yo había orado por el balón de gas vacío. Y dije, Señor, yo quiero que tú obres. No tenía ni una gota de gasolina. Entonces orar por el balón, por el tanque, por la mototaxi. Señor, esta moto arranca porque arranca, y figúrate, hermana, para la gloria del Señor, prendí esa moto y empecé a hacer carreras sin tener ni una gota de gasolina en aquella moto, y poder hacer varias. Bueno, los que conocen a Dios van a entender y van a creer esto. Los que no son escépticos no van a creer, ¿no? Son muchas experiencias, hermana Josie, que han podido marcar mi vida, esas, y bueno, muchas experiencias más, como a veces aventarme sobres de dinero debajo de la puerta, encontrar muchas bendiciones, hermana, y esos han sido procesos por la cual Dios me ha permitido, que han sido muy duros también, muy fuertes en mi vida, pero Dios me ha sostenido, la mano de Dios siempre ha estado ahí conmigo, que eso me han ayudado para crecer al lado de mi esposa, de mi familia, y poder avanzar, hermana Josie. De verdad es sorprendente poder conocer que en medio de los procesos, como usted nos viene comentando, muy duros, de estar en un tiempo de tenerlo todo a no tenerlo nada, pasar por el éxodo, por así decirlo, es muy difícil, pero sabemos y entendemos de que los procesos al final tienen una recompensa, son como un examen que al final va a llevar a algo. Y ya habernos contado un pequeño fragmento de esas experiencias, de los milagros que Dios hacía en su casa, en su familia, pero también quisiéramos conocer las experiencias personales, que ellas son muy diferentes, las cuales usted ha tenido con el Señor. Eso quisiéramos que usted nos contara, quizás no todas, pero las más impactantes, la cual podamos comprender y entender y poder reflexionar respecto a ello. Bueno, experiencias con el Señor, experiencias con el Espíritu Santo. Mira que he hecho del Espíritu Santo mi amigo. Y yo recuerdo en una entrevista, en unos mensajes que hacían varios hombres de Dios, poder hablar del Espíritu Santo. Entonces yo quise buscar a ese Espíritu Santo, porque es una promesa que nuestro amado Jesucristo no las dejó, ¿no? Entonces yo me apropié de ello, yo le buscaba, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero que tú seas mi amigo, quiero que tú dirijas mi vida, no quiero fracasar.
Por eso yo siempre digo hoy en día que hermana Yossi, que los jóvenes como ustedes no pueden fracasar, no deben fracasar. Tenemos a Dios a nuestro lado, no puede fracasar un joven. Y uno de los problemas que pasan es por la falta de búsqueda, a través de dirección del Espíritu Santo. Yo recuerdo en una oportunidad, hermana Yossi, empezar a buscar respuesta de Dios y yo oraba a Dios por una respuesta, quería que Dios me confirmara una respuesta. Y figúrate que oré, me metí en oración y dije, bueno, y no respondía, no había respuesta a la petición que estaba haciendo. Y yo dije, me propuse vigilar, dije, voy a vigilar. Hice vigilia, bueno, empecé con mi vigilia, digo, vamos a empezar a hacer vigilia un día, nada. Después propuse hacer vigilia 3 días, continuamente, nada. Y empecé mi vigilia, Señor, yo no voy a parar hasta que tú no me respondas. Entonces empieza, hermana Yossi, empieza mi búsqueda a Dios. Esta oportunidad que te estoy narrando, cuento que empecé a vigilar 10 días y no había respuesta. Y 20 días y no había respuesta. Y un mes haciendo vigilia y no había respuesta de Dios. Yo la vigilia que hacía, lo hacía en secreto, lo hacía en mí, ¿no? Sin decirle nada a nadie. Yo hacía mis cosas normales. No es que hacía vigilia y el resto del día me la pasaba durmiendo. No, eso no es vigilia. Yo hacía mis cosas normales. Tenía que trabajar, tenía familia. Y para recibir esa respuesta de Dios, me pasé, hermana Yossi, 3 meses haciendo vigilia. Solo para una respuesta. ¿A dónde te conllevo con eso? De que a veces los cristianos hoy en día son muy frágiles. Oran un día y como no responde ya lo dejan ahí. Por eso que pierden a veces las bendiciones de parte del Señor. Mira, y esa experiencia yo recuerdo ya ir por casi ya los 3 meses de vigilia. Yo estaba orando en mi cuarto, mi familia estaba durmiendo. Ya mi esposa se había acostumbrado ya a que había ruido a veces en la madrugada, ¿no? Y sabía que era yo. Y yo recuerdo en una oportunidad estar orando y de momento yo me levanto, abro los ojos y en el cuarto donde yo estaba no había puerta, solo había una cortina y había un rayo de luz por abajo. Yo veía que como que alguien se movía, como si alguien estuviera caminando. Y yo, bueno, dije, ¿qué habrá pasado? Yo quise orar, pero tuve la necesidad de ir al baño. Entonces yo me paro y vino una voz así clarito a mi oído, que me dijo, ten paz, no tengas miedo. Si cuando yo salgo del cuarto, voy en dirección al baño y yo veo a un personaje sentado que me está esperando. Un personaje alto, grande, oscuro. Y yo lo quedo mirando, me doy cuenta que era un demonio que estaba esperándome para atacarme. Pero era tanta la búsqueda que yo tenía hacia Dios que la verdad que no le tomé importancia. Y yo fui al baño y pasé por su lado, dije, no tengo tiempo para ti. Yo fui al baño y regresé y digo, tengo tiempo para alabar al Señor. Después cuando yo reacciono me di cuenta, ¿y qué pasó? Y era que el poder de Dios se había apoderado de mi vida. Entonces yo empecé a decir, bueno, Señor, entonces es real el poder tuyo ante las manifestaciones. Y así empezó mi búsqueda al Señor. Yo recuerdo en unas oportunidades ayudar mucho y yo veía espíritus, yo veía demonios que venían a atacarme, pero conmigo también veía ángeles. Recuerdo que una de las personas que siempre veía ángeles en mi casa caminando era mi hija Stephanie. Stephanie siempre me contaba, papá, he visto un ángel, mira. Y sí, le digo, sí, hija, es cierto. Ambos veíamos los ángeles caminando por la casa y pues nosotros era algo muy normal. Y a veces veíamos demonios fuera de la casa queriendo entrar y no poder. Y yo creo que eso marcó nuestra vida también en búsqueda a Dios, a la presencia y a caminar en integridad, a caminar en santidad, hermana Yossi. Experiencias, yo recuerdo en una oportunidad poder orar por una persona que había sido también atacado con SIDA. Y la pregunta que a veces uno se hace, ¿no? ¿Y si oro y si no se sana?
ciudad, y donde él me dijo, yo he escuchado tu testimonio y quisiera que me ayudaras a orar, quiero reconciliarme con el Señor, y me declara que tenía VIH. De momento, entonces yo oré con él, ministré su vida, se arrepintió, y el Espíritu Santo habla a mi vida. Y me dice el Espíritu Santo, dile que ya lo sané. Cuando me dice, dile que ya lo sané, entonces yo automáticamente le dije, el Espíritu Santo dice que ya te sanó. Y para que compruebes que es verdad, hoy el Espíritu Santo te toca. De momento el Espíritu Santo lo tocó y lo santificó y empezó a bautizarlo en lengua. Lo dejé por el lapso de 1 hora y le digo, mira, después que todo estaba calmado, le dije, para comprobar que Dios es real, que Dios es verdad, entonces vamos, yo te acompaño al hospital, saca tus análisis. Y para sorpresa de él, ¿no? Yo, mi paz y mi tranquilidad, de hecho, porque yo había puesto por garantía al Señor. Y el Señor obró y Dios había sanado a este muchacho también del SIDA. Entonces, son experiencias que han marcado mi vida en búsqueda al Señor, paralítico levantarse, tartamudos hablar, ¿no? Dios sanar de cáncer, de tumores, Dios enderezar pues, columnas y hacer muchos trabajos de brujería, gente poseída, endemoniados, esquizofrénicos, Dios obrar. Entonces esas cositas han marcado mi vida en el mundo espiritual. En un tiempo la iglesia a veces no entendía esto, pero hoy que conozco y vengo conociendo a Dios del lado de mi familia, doy gracias al Señor, y eso es lo que yo puedo enseñarle a la gente, que busquemos al Señor pero de forma real, y verás cómo el Señor se va manifestando en nuestra vida, hermana Yossi. Y hay algo que muy importante que usted mencionó, ¿verdad? La búsqueda, la cual pienso que el cristiano de ahora es muy frágil en ese aspecto, ¿no? Y por eso muchas veces es que son retenidas no simplemente las bendiciones, sino también retenemos esa oportunidad que el Señor muchas veces quiera usarnos, pero por ser tan, no ser consistentes en nuestra búsqueda, constantes, provoca eso. Y ahí a veces hace que nuestra vida espiritual pueda estancarse muchas veces. Y de verdad hay algo que nos importaría también conocer. Sí, sabemos de Dios, de Jesús, pero también queremos saber acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, una energía o es el personaje, la tercera Trinidad, sino queremos entender el poder hacerlo nuestro amigo? Okay. Mira, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo debemos nosotros de ser nuestro amigo. Por eso dice la Escritura nos dice, hermana Yossi, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, una de las formas, hermana, que el ser humano cae es que no le gusta leer la Escritura. Cuando no lee la Escritura, entonces va a tener problemas para orar. Por eso la Escritura dice que cuando oran mal. No reciben peticiones porque oran mal. La Escritura, la palabra de Dios, nos va a ayudar a que nosotros cuando tengamos que orar, sepamos orar. Porque a veces pedimos pero caminamos mal, andamos mal. Entonces la palabra te va a redarguir, la palabra te va a confrontar con tu realidad, con tus acciones, con tus actos. Para que cuando yo tenga que presentarme al Señor, el Señor, yo estoy así, yo estoy esto, tengo esto, y Dios poder ayudarte a restaurarte. El Espíritu Santo es Dios mismo, y dice la Escritura, no contristes al Espíritu Santo. No contristes al Espíritu Santo que mora dentro de vosotros, dice la Escritura. Entonces, la única forma para no entristecer al Espíritu Santo es cumpliendo lo que dice la palabra. Es cumpliendo la palabra y buscarle en oración. No puedes orar sin cumplir la palabra. O sea, hay gente que ora mucho, pero no obedece la Escritura. No está sujeto a sus autoridades eclesiásticas, a los pastores, y anda de un lado para otro. No entender la Escritura. Y a veces dicen hacer la voluntad del Señor, pero no lo están haciendo. Yo creo, hermana Yossi, que la única forma para poder conocer al Espíritu Santo son esas. Es orar mucho, pero que tiene que ir de la mano con la Escritura, con la obediencia. Si no, es de mano que ores sin obedecer. Y
Y el Espíritu Santo va a venir a tu vida y el Espíritu Santo te va a hablar de muchas formas. Mira que el Espíritu Santo nos habla a través de la escritura, nos habla a través de una canción, a través de un pensamiento que llega. Dios te va a hablar al corazón para redarguirte que si estás bien, que estás mal. Pero una de las cosas que ha impactado mi vida es a través del don de ciencia. A través del don de ciencia que el Señor ha podido hacer que pueda crecer mi búsqueda, ¿no? Y Dios poder llevarme a crecer en el ministerio. Como te dije temprano, no tenía pensado ser pastor, pero tampoco lo rechazo. Hoy que estoy muy agradecido al Señor por su misericordia, ¿no? La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y a través del don de ciencia, hermana, pude conocer cada vez más al Espíritu Santo y a través del discernimiento de espíritu también, para poder percibir las cosas que a veces hay. Yo recuerdo en una oportunidad, me mandaron a llamar a una familia que quería que yo vayara a orar por una persona, por una señora que estaba muy delicada de salud. Entonces yo estaba orando en mi casa, en mi cuarto, le dije: Señor, yo voy a esa casa, pero yo no sé en calidad de qué voy. Ayúdame, háblame. Y nada ocurría en ese entonces. Entonces llegó la hora de ir y me gusta ser puntual. Entonces, cuando yo entro a la casa, pongo un pie, entonces, hermana, pude percibir una atmósfera de brujería. Entonces vino a mí un olor que solamente lo puedes ver en el mundo espiritual. Un olor y a mi oído